Interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Sí, hay alguien en línea, en este caso es Diana Mafía. Diana es doctora en filosofía, docente de la Universidad de Buenos Aires, tanto en grado como posgrado, fue diputada porteña y es también, o era, me vas a ayudar, Diana, porque me olvidé en este momento, no lo tengo escrito eso, y me lo olvidé, estás en el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es, sí. Bien, me lo acordé bien. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien. Atravesando esta pandemia en tu casa, me imagino. Sí, por supuesto, guardadísima ya hace muchos días, y creo que me van a tener que sacar con los bomberos, porque no está nada mal esto. Vos sabés que este es un diálogo que he tenido con mucha gente, ¿no? Que volver a la calle no va a ser tan fácil como uno que, en el mejor de los sentidos, digo, uno se ha acostumbrado y ha organizado mucha parte de su vida alrededor de esto y no está tan mal. Hay cosas que me dan un poco de temor, porque creo que en esta reorganización del trabajo se adelantaron algunas predicciones en relación con la automatización, sí, por ejemplo, ¿no? Claro. La idea de que el trabajo humano iba a ser reemplazable en muchos casos por la aplicación de las tecnologías con formas automáticas y con mecanismos que no tienen el problema de sindicalizarse, hacer reclamos, sí, tener conciencia social y una serie de cosas de estos fantasmas que recorren las fábricas, no solamente Europa. No solamente Europa. Bueno, Diana, yo quería hablar con vos porque quería que vos puedas darnos una mirada desde la cuestión de género en esta pandemia, porque me parece que es muy importante y que podamos tener esa mirada. Sí, en realidad una de las cosas que ha ocurrido es que se puso muy en el centro una cuestión que el feminismo viene trabajando desde la economía feminista y también desde la ética feminista hace mucho, que es la cuestión del cuidado. Hay un paradigma de economía del cuidado que incluso llegó a los reclamos de la OIT para organizar las propias políticas públicas alrededor de las necesidades humanas. Es un paradigma humanista, por supuesto. Entonces, pensar el cuidado como necesidad humana y pensarlo como algo que debe ser considerado como una tarea política por parte del Estado para igualar, sí, las condiciones de demanda de cuidado con las condiciones de satisfacción de cuidado, nos interesa a las feministas porque el cuidado está muy asociado a lo femenino como un mandato y está asociado al cuidado de los hijos. El cuidado no es solamente el cuidado de los hijos, se cuidan las personas que no se pueden valer por sí mismas, las personas ancianas, las personas discapacitadas, las personas enfermas, pero también se cuidan personas que se pueden satisfacer perfectamente a sí mismas, pero prefieren que las cuiden. No voy a nombrar las relaciones en las cuales esto ocurre, claro, pero en general recaen tareas de cuidado y tareas de reproducción, no solamente por imposibilidad, sino porque culturalmente hay una asignación diferencial sobre las mujeres. Ahora, esas tareas de cuidado tienen un valor económico y aportan al Producto Bruto de un país. Solo lo que no tienen es un salario asignado, precisamente porque están naturalizadas y porque están resueltas en el ámbito doméstico. A medida que el Estado se va haciendo más pequeño y que no es un Estado benefactor, sino un Estado que se limita a controles, o sería deseable que los hiciera, pero a controles sobre cuestiones que resuelve el mercado, lo que va a ocurrir es que la satisfacción va a quedar cada vez más en el ámbito doméstico. Por ejemplo, el derecho a la salud, hoy en primer plano, es un derecho que implica una enorme cantidad de cuidados. Son tareas que en general elegimos las mujeres como profesión porque estamos socializadas, claro, para satisfacer los cuidados. Entonces, cuando vos vas al área de salud o cuando vas al área de trabajo social, vas a encontrar que en su gran mayoría son mujeres, incluso en la medicina está muy feminizada. Ahora, como la salud se ha vuelto una cuestión de también una cuestión de empresas y una cuestión de privatización,
cada vez es menos el tiempo que un paciente pasa o una paciente pasa en la institución y cada vez más el tiempo que se delega para que el resto de la recomposición de salud se haga en la casa. Sí. Y lo estamos viendo incluso con el COVID. Si un paciente no está muy grave y no necesita una atención extrema con respirador y con una atención de 24 horas, se lo va a mandar a su casa, a que alguien lo cuide, y ese alguien ya sabemos quién es, ya sabemos quiénes son las personas que van a ver que no solamente están asumiendo las tareas de cuidado habituales, sino también el resto de tareas de los cuales el Estado, por su manera de reestructurarse económicamente o por la circunstancia de la pandemia, como es el caso de la educación, esas tareas van a tener un gran componente de desarrollo en las propias casas, y en las propias casas lo van a hacer las mujeres. Entonces hay una desigualdad, una inequidad muy grande que se puso inmediatamente de manifiesto. El punto es que vamos a hacer con esa inequidad y con esa conciencia una vez que vayamos saliendo del aislamiento obligatorio. Claro, pero es esta tradición de la dedicación de las mujeres o de la feminización de los cuidados que requieren muchas personas, yo personalmente entiendo que sigue profundizándose en el cuadro del encierro, de esta cuarentena, digo, ¿no? Me parece que... Sí. Vos sabés que hay algo muy raro que ya en las estadísticas que va llevando el Ministerio de Economía y un área de género ahora en el Ministerio de Economía, donde está Mercedes D'Alessandro, la autora de un libro muy hermoso que se llama Economía Feminista, y lo primero que hicieron fue una especie de diagnóstico en el cual se evalúa esta cuestión del trabajo. En Economía Feminista tienen un eslogan, dice, eso que llaman amor es trabajo no pago. Sí. En realidad, bajo el aspecto de estar cumpliendo una obligación o un deseo maternal o conyugal, lo que hay es una explotación laboral. Esta es la conciencia que se quiere generar. Y cuando se analizan las cifras, se ve que, por supuesto, la cantidad de horas destinadas al cuidado y a las tareas domésticas por parte de las mujeres son mucho mayor que las de los varones. Pero una cosa interesante es cuando se desglosa el hecho de que si las mujeres tienen hijos, por supuesto, son muchas más las horas que tienen que dedicar al cuidado. En el caso de los varones no son muchas más las horas que toman para el cuidado. Y cuando una mujer trabaja fuera de su hogar, igual tiene que dedicar tiempo al cuidado y a las tareas domésticas. Es lo que suele llamarse la doble jornada o a veces la triple jornada, cuando las mujeres además trabajamos en lo público, tenemos participación política, sindical, etcétera. Entonces, una comparación muy interesante es qué pasa cuando una mujer trabaja y el hombre no trabaja. Y lo más curioso es que las mujeres siguen dedicando, en ese caso, ellas con trabajo asalariado, los varones no, ellas siguen dedicando mucho más tiempo a las tareas de cuidado que los varones. Esto quiere decir que hay un aspecto cultural enormemente fuerte, difícil de modificar porque implica abandonar privilegios. Esos son los cambios más difíciles. Un varón, por más progresista que sea, se ata bastante fuerte a sus privilegios. Esto nos cuesta, esta parte nos cuesta. Entonces, yo creo que sobre esto va a haber que reflexionar mucho y va a haber que hacer cambios. Claro, pues es que hoy así en las redes sociales una amiga, una colega que es corresponsal del diario El País de España en Buenos Aires, Mar Garzón Centenera, ella escribía: si liberan muchas tareas que implican a mujeres y no las clases, ¿cómo se va a resolver, en el caso de las muchas madres solas que hay, esta situación, si efectivamente a las mujeres se las va a considerar en ese rol, o definitivamente van a tener un problema serio en materia de laboral cuidado de los niños en marco de la pandemia? Me parece que no es una pregunta menor, ¿no? El problema ya lo tenemos y es gravísimo. Los chicos tienen tareas escolares por redes sociales y luego hay que completarlas en la casa. Les mandan elementos que luego hay que imprimir en las casas. Y esto genera un problema no solo de género, sino también de recursos, de clase,
de quienes tienen, incluso entre los docentes. La vez pasada una docente mencionaba en Twitter algo anecdótico y decían, cuando me iba a la casa de mi mamá para hacer la conexión con los alumnos y las alumnas para la clase, o sea, había una profesora que no tenía en su casa banda ancha e internet como para poder resolver las clases desde allí, y el Estado no se ha ocupado ni de preguntarles ni de satisfacer esta necesidad. Hay una desigualdad material muy importante sobre la cual también vamos a tener que trabajar. Y quiero decir que las tareas de cuidado, en lo que nos importa, no son solamente una cuestión de feminización, son también una cuestión de privatización, porque se resuelven en el ámbito doméstico, y son una cuestión de mercantilización, porque cuando no se pueden resolver en el ámbito doméstico, es el mercado el que lo resuelve y no el Estado. Estas son las diferencias que tenemos que articular, porque en realidad, si lo va a resolver el mercado, no estamos en igualdad de oportunidades como para poder satisfacer esa necesidad. Y si debe ser algo resuelto en el ámbito privado, no vamos a tener los recursos apropiados. Así que hay que pensar muchas cosas, hay que pensar de nuevo la política y la economía, y hay que hacerlo con las mujeres, cosa que hasta ahora es muy difícil. Todos vimos en los diarios ayer la foto del presidente con quienes van a participar del Consejo Económico y Social, quienes van a constituir ese grupo de consulta participativo, donde nos va a dar una democracia entonces con más posibilidades, etcétera. Y a muchas de nosotras nos llamó la atención esa foto. Sí, claro. Una foto con unos señores que ni siquiera se avergonzaban de estar ellos solos. Se sentían muy representativos. No hay una reflexión acerca de que algo de lo que está afectando muy particularmente a las mujeres es algo en lo cual las mujeres deben ser consultadas para resolverlo. No está esa conciencia, como no está la conciencia en otros géneros, no solo en las mujeres, ¿no? Sí. Faltaban mujeres y faltaban jóvenes también, ¿no? Efectivamente. Digámoslo, porque también hemos construido un poder de los 50 para arriba. Bastante más que 50. No, bueno, yo quise ser gentil. Que llevan más de 30 años sí. En sus sindicatos. Eso quiere decir que no estamos percibiendo formas democráticas dentro de la representación de los sindicatos, y los sindicatos son un aspecto muy relevante de la democracia. No deberíamos prescindir de ellos. No, claro que no, bajo ningún punto de vista. Vos sabés que, y te hago una pregunta, tal vez es una tontera, pero recién, antes de la tanda, nosotros hablábamos con Rosana Locasio, que es una abogada que está trabajando con reclusas de la Unidad 33 y la Unidad 8 de La Plata. Están en una huelga de hambre desde el 29 de abril, esto es, el 33, desde hace unos 10 días, ¿sí? Más o menos similar a lo que ocurrió en Devoto, que eran varones. Casi nadie se enteró de la huelga de hambre en La Plata, que eran mujeres, pero todos nos enteramos de la movida en Devoto, que eran varones. Hasta ahí me parece que hay una diferencia que es grave, ¿no? Porque ellas no subieron a los techos, no rompieron todo y no amenazaron, y no tienen el tipo de arreglos con los poderes políticos y de los penales y de las áreas de seguridad que sí tienen los varones. Acá hay alianzas de las que no nos gusta hablar, pero que son alianzas muy poderosas, con la justicia también, que se ven en quiénes fueron las personas a las que se les fue dando libertad. En algunos casos solo es explicable si hay una complicidad o si hay algún tipo de estímulo para que se tengan especialmente en cuenta o se consideren especialmente determinados sujetos. También pasa algo, y es que las mujeres que están en reclusión muchas veces están con sus hijos o con sus hijas. Claro. Esto no pasa con los varones no son encarcelados con sus hijos e hijas. Y las mujeres que están encarceladas con sus hijos o hijas deberían estar en arresto domiciliario, todas ellas, no las que corren riesgo por el COVID. No, claro. Hay una sugerencia de la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, que ha trabajado
muchísimo y sigue trabajando con los derechos de las personas en reclusión, que ha hecho esta recomendación hace ya mucho tiempo, porque además esas mujeres muchas veces han dejado sus otros hijos en la casa, están con ella los que tienen menos de 5 años. Los que tienen más de 5 ya no están dentro de la cárcel. ¿Por qué un niño o una niña deberían estar encarcelados por una acción de conflicto con la ley de su mamá? Es algo que es completamente injusto. Es injusto pensándolo desde la infancia. Y es injusto que una mujer tenga que abandonar a algunos niños para estar allí recluida, teniendo solamente a otros. Y esos niños se ven privados de educación, se ven privados del acceso a la socialización, porque están con otros niños de otras presas. Esa es la situación. Claro. Entonces, se debió haber tomado desde el comienzo como una emergencia importante para resolver la situación de las mujeres en reclusión. Con esta solución, que es una solución que ya jurídicamente ha sido solicitada, de que ellas cumplan sus arrestos como arresto domiciliario. Esto no se hizo, no es que no haya derechos, porque los derechos están consagrados en instrumentos internacionales, es que no se toman en serio los derechos de las mujeres. Y esta es una experiencia que he tenido sistemáticamente en muchas funciones públicas. Se deja como algo que concierne que son cosas de mujeres, ellas se van a ocupar. No es una cuestión de derechos humanos. Las propias Naciones Unidas, cuando recién en 1993, en un congreso sobre derechos humanos en Viena, declararon que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y es una ceguera, también que Naciones Unidas está flojita de mujeres también, ¿no? O sea, hay mucha democracia, mucha igualdad, muchos derechos, pero el modo en que sujetos hegemónicos, que no son solo varones, son algunos varones, se atornillan a los privilegios, es realmente muy fuerte. Entonces, solo en 1993, una declaración que es del año 48, de 70 años, más de 70 años atrás, solo en 1993 se declaró que a pesar de que las humanas, mujeres, somos diferentes, igual nuestros derechos son universales. Y esto pone de manifiesto que somos diferentes a alguien que no es diferente, sino que es la identidad, la unidad, la humanidad, el representante, el embajador de lo humano, y esos son los varones. Sí. Entonces, las mujeres somos diferentes de los varones, y los varones son diferentes de las mujeres. Entonces, que las mujeres careciéramos de derechos humanos y solo tuviéramos derechos de las mujeres, bueno, es una muestra. Y claro, si vemos esa hegemonía en otros aspectos, vamos a ver que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hubo una Declaración de Derechos del Niño, una Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios, una Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora una Declaración de las Personas de tercera edad, que la estoy estudiando con mucho interés, porque se me viene todo encima. Entonces quiere decir que somos humanos, son universales los derechos, pero un poquito menos. El privilegio sigue estando en ciertos sujetos a los que hay que decodificar, porque cuando no los nombramos es porque tienen las condiciones hegemónicas. Hay que nombrar las condiciones de los sujetos. Claro, claro que sí, y me quedo con esta idea de que las mujeres tienen derechos, pero, y el pero con puntos suspensivos, ¿no? Así es. Diana Mafía, filósofa, docente universitaria, te agradezco muchísimo la comunicación y seguramente seguiremos charlando porque me quiero preguntarte por los feminicidios en esta época de cuarentena, que es un temón. Temón. Ya hablaremos otro día. Bárbaro. Chao, un abrazo. Diana. Un abrazo grande. Hasta luego. AM530. Somos Radio.